Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Redmi 10 en su versión 2022, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces comencemos. Lo primero que notamos a simple vista es el nombre del dispositivo en la parte frontal, al igual que en sus laterales. Pasando a la parte inferior vemos los datos más importantes del equipo, como lo es su capacidad de memoria, color, cantidad de RAM, entre muchas otras cosas. Ahora procederé a quitar el plástico. Y ahora destapemos la caja. Para iniciar tenemos que lo primero que encontramos es esta pequeña caja que viene con la palabra Redmi. Dentro de esta tenemos la llave para abrir la bandeja SIM. Debajo de esta tenemos los manuales de usuario y de garantía, los cuales son los documentos más ignorados del mundo. También encontramos una funda protectora que es muy liviana y que viene con este protector del puerto USB tipo C, generalmente lo termino eliminando. Organizaré un poco esto y continuamos. El celular viene con este plástico protector que trae las características más importantes del dispositivo, como lo es su nombre, y especifica que esta es la versión 2022. También nos dice que el dispositivo tiene 4 cámaras traseras, siendo su principal la de 50 megapíxeles. Encontramos una pantalla Full HD Plus con una tasa de refresco magnífica de 90 Hz, junto a un procesador MediaTek que ya probaremos más adelante. Además, también cuenta con una batería de 5000 mAh con una capacidad de carga de 18 watts que te va a dar una magnífica autonomía. Ahora veamos qué más viene dentro de la caja. En esta parte encontramos el cable de datos USB tipo C y su respectivo cubo de carga, que como dijimos dará una potencia máxima de 18 watts. Ahora organizaré un poco esto y continuamos. Quitaré este protector. Como puedes darte cuenta, en la parte superior tenemos el jack de 3.5 mm junto al altavoz, un puerto infrarrojo y el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral derecho el botón de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido, que además funciona como lector de huellas digitales. En la parte inferior tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C y el micrófono principal. Y en el lateral izquierdo únicamente la bandeja para la tarjeta SIM. Esta zona trasera, como vemos, está construido a base de plástico, con lo cual te dará una sensación no tan premium y además se mancha con facilidad. Ahora procederé a iniciar el dispositivo y a realizar su configuración inicial a cámara rápida. Después de toda esa espera, por fin tenemos el celular completamente funcional, con las aplicaciones que vienen preinstaladas, entre las cuales encontramos las propias de Google. Probemos la cámara fotográfica a grandes rasgos.
Vemos que toma fotografías rápidas, no se demora en el procesamiento y además siento que da una calidad buena, aunque sí le falta un poco en la saturación de colores y algo más de contraste, pero por el precio es justo. Encontramos que tiene un notch circular que me parece más que acertado, junto a unos marcos que sí le faltan más pulido para ser completamente reducidos. No es un dispositivo tan delgado como quisiera. Intentando acceder a la configuración vemos este pequeño problema, en donde no permite su apertura y genera cierres inesperados. Ya comenzamos mal. Entonces mejor haremos una prueba de scroll rápida, con lo cual podremos dar un vistazo a su rendimiento. Y como te puedes dar cuenta, sí presenta ralentización, pero no es algo que preocupe. Y ahora sí, por fin dejó ingresar a la configuración. En esta parte vemos la capacidad de almacenamiento, que en este caso es de 128 GB y su distribución. En esta otra parte vemos que posee una versión de Android 11.0. Y ya con esto terminamos el unboxing, ya podrás tener su rendimiento y más detalles en futuros videos del canal. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo, para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.